Ah, perfecto. Bueno, entonces para el ejercicio, para lo que vamos a ver el día de hoy, pues entonces efectivamente vamos a estar trabajando con Illustrator y con Photoshop en simultáneo, ¿ya? Ya tengo acá abierto Photoshop, esto era como otro asunto. Vamos a cerrar esto un momento. Listo. Voy a crear un archivo nuevo, muy básico. No voy a hacer como para que después me sirva como para mi uso personal, si me queda bien, si no, pues normal. 1500 por 1500 píxeles, usted lo pueden hacer más pequeño si quieren. Como no va a ser un archivo para impresión, lo va a trabajar a 150 píxeles por pulgada, en color RGB, 8 bits con un fondo blanco, normal, 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 todo lo normal. Y acá, pues lo voy a colocar como el nombre de mockup. Vamos a ver cómo me resulta. Ya he hecho antes unos mockups de pines metálicos. En estos días vi unos como en internet, me parecieron como chéveres. Entonces digamos que voy a arrancar a hacer como uno propio, de nuevo, ¿no? Entonces acá ya saben, estoy en el espacio de trabajo de Photoshop, voy a activar las reglas y voy a colocar archivo, utilizar un elemento que ya pues, me había diseñado, como estos glifos tipográficos, que son más como en desparche que otra cosa. Pero voy a utilizar este, miren que en concreto, cambiarle un momento el color a esto. En concreto, si ustedes se dan cuenta, pues esto es una ilustración muy sencilla de una letra, el cual ya tiene un fondo, ¿no? Tiene un elemento de fondo interesante que me permite a mí ver como la transparencia y otras cuestiones con esto. Voy a utilizar este elemento de base, lo voy a copiar normal con un control C, un comando C o de edición copiar normal desde Illustrator y voy a venir acá en Photoshop y le voy a decir pegar, ¿no? Entonces lo normal con comando B. Entonces al momento que pegar acá en Photoshop, él me da las opciones, ¿ya? Como es un vector y yo quiero que ese vector después sea editable y todo lo demás, voy a utilizarlo como un objeto inteligente. ¿Ya? Yo lo es como si fuera una imagen tal cual, como unos trazados que vienen desde ilustraciones de detalle o una capa de formas, o sea, tiene muchas opciones. En este caso, pues lo voy a colocar como un objeto inteligente. Yo podría agregarlo a mi biblioteca. ¿Qué haría con eso? Él después lo tendría como dentro de la biblioteca de los elementos que hacen parte de Photoshop para poderlo utilizar en otros proyectos y demás. Si es un elemento que yo quisiera trabajar en otras cosas, le activaría esta opción, pero por el momento solamente lo voy a decir como objeto inteligente. ¿Ya? Y miren que aquí ya está él. Cuando uno pone un elemento nuevo en la mesa de trabajo de Photoshop, por así decirlo, antes de colocarse, ¿ya? Él me da como este elemento con las proporciones, el tamaño como yo quisiera ubicarlo, ¿no? Digamos, si yo lo quiero cambiar de tamaño, si lo quiero rotar, si quiero hacer algún otro tipo de elementos con él, pues entonces yo lo podría hacer aquí directamente, por ejemplo, como que rotarlo un poco, todo este rollo. En este momento lo voy a dejar así tal cual como él está. Y entonces miren que en la parte superior me da dos opciones, o sea, cancelar la opción o aprobar la transformación. Entonces voy a darle el aprobar o también podría darle enter, ¿no? Y efectivamente él lo haría. Entonces miren que en este caso, pues yo ya tengo aquí dentro de mi archivo este pictograma. Obviamente que el momento que está pasando acá, desde Illustrator hacia Photoshop, él pierde las calidades de ser un vector, ¿no? Entonces él ya pierde el nivel de detalle, la cuestión, ¿no? Recuerden la diferencia como entre píxeles y vectores. Si yo vengo acá, esto es un vector, entonces nunca se pixela. Pero si estoy acá, ya me estoy dando cuenta que al más mínimo cambio del zoom, ya veo los píxeles de la imagen. ¿Listo? Pero hay un asunto que es bien interesante acá. Voy a darle doble clic a este nombre. Voy a colocarle como glifo base. Es muy importante ir nombrando todas las capas en el momento que yo voy haciendo cualquier tipo de trabajo o modificación en Illustrator
Es sumamente importante porque eso me va a permitir a mí entender muy bien cómo funcionan todos estos elementos que estoy trabajando, ¿no? Por ejemplo, mire, si yo momento hasta que en realidad esto es una capa que tiene un objeto inteligente, yo le doy doble clic, ¿ya? Él viene y se abre en Illustrator. Mire que estoy en Illustrator, pero me dice objeto inteligente vectorial, ¿ya? No estoy acá en el archivo original, por así decirlo, de él, sino que él abre un archivo completamente nuevo solamente con esto. Entonces lo que yo voy a hacer, esto es un poco harto lo de Illustrator, que no me aparecen las muestras después de que yo hago este tipo de cosas, pero digamos que voy a mezclar un color, voy a tenerlo como desde acá abajo de base, un color pues que cambio yo el tono del pictograma. Cuando yo hago cualquier tipo de cambio en Illustrator, yo le digo guardar, comando S o control S, yo regreso a Photoshop y él hace ese cambio, ¿no? Entonces es como una vaina bien bacana, porque yo no tengo que volver a pegar el objeto ni volver a hacer nada por el estilo, sino que él llega y lo pega tal cual. Voy a empezar por ir guardando este archivo, pues, porque ustedes saben la importancia de esta cuestión. Acá introducción, clases, y este sería, creo que la sesión S6 o S7. A ver, yo veo, confirmo, S7. Entonces el S07, mockups, entonces lo guardo aquí en Photoshop, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese objeto inteligente que yo tengo aquí, pues entonces él me va a permitir a mí hacer cualquier tipo de cambio, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ya digo, no, lo que pasa es que quiero que me haga un degradado lineal que ya no sea este, sino que como que me venga en degradado, entonces lo puedo hacer desde esta postura, aquí 90 grados, le digo guardar y él pues lo va a reflejar acá directamente en Photoshop, ¿no? Entonces cualquier tipo de cosa que yo haga acá se va a reflejar directamente en lo que estoy haciendo en Photoshop. Bueno, para hacer este ejercicio voy a cambiarle un poco los colores, voy a utilizar un tono claro más o menos, ¿ya? Aquí viene el TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo que uno tiene. Yo nunca puedo ver colores o números que sean 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, sino que siempre tengo que verlo por lo menos en múltiplos de 5. Uno como diseñador empieza a trastornarse con esas cositas. Guardo y lo voy a tener acá. Ahora, el día de hoy es pensar, imaginarnos cómo este asunto se va a convertir en un pin metálico, ¿ya? Este ejercicio del pin metálico yo lo había desarrollado con anterioridad, ya lo había hecho pues como en otros proyectos, no recuerdo esto donde tendré alguno por aquí pues, como para mostrarles. Sé que está en una carpeta que se llama Don Juan. ¡Tarán! Y no sé dónde la tengo. Don Mota, no, este es otro. Es horrible, yo tengo demasiados archivos, vainas, etcétera. Esto después se empieza a volver como algo súper harto de organizar. Y además que esto, la otra vez me hizo una modificación, no sé por qué. Y me está esto configurándose como por última fecha de apertura, muy harto. A ver, ¿dónde está Don Juan, Don Juan, Don Juan? Dibux de Green. No lo encuentro. Qué raro. 2019, profe, lo vi. ¿Sí? Ah, yo estoy muy ciego, parce. Gracias. Entonces, digamos que por acá yo tenía este archivo que se llama pin metálico. Y entonces vamos a ver qué es lo que hace, ¿no? Entonces, miren que en este caso, lo que hago yo con este archivo es generar unos efectos. ¿Ya? Son unos efectos muy básicos, ¿verdad? No es nada del otro mundo. Como si ese objeto
fuera un pin de verdad. Y tal de estos efectos que son súper sencillos, no los voy a quitar de acá. Este está como en el fondo del este y este está acá. Entonces miren cómo solamente un efecto, un manejo de un efecto, me genera a mí un cambio súper interesante en la visual de este elemento que yo tengo. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo se hace esto. Primero pues voy a seleccionar el objeto que está en esta capa. ¿Ya? Cuando yo vengo en esta capa, todo lo que yo voy a hacer lo voy a aplicar frente a este. Y aquí en el panel de capas viene el effects, que ya efectivamente pues es los efectos que yo puedo montar a este tipo de cuestiones. Entonces voy a probar con el primero, que en realidad es el que voy a utilizar para esto, que es bisel y relieve. Voy a ponerlo un poco por acá. Voy a colocar esta imagen acá para poderlo configurar, ¿no? Entonces, mire que aquí, si yo le doy la previsualización, pues tengo un fondo plano de color. Aquí ya puedo empezar a ver qué es lo que hace, ¿no? Entonces, un inglete interior, inglete exterior. Yo podría darle aquí un poco de zoom. Alguien llegó por acá. Salió. Vamos a permitir. Entonces, digamos que aquí ya puedo empezar a ver algunas cosas. Ay, caray. Qué horror, a veces me da una pereza con este asunto. Necesito verlo un poco más grande. Exacto, ahí. Para poder aplicar bien el efecto y que me funcione. ¿Listo? Entonces, voy a activar de nuevo aquí la ventana. O sea, obviamente cuando yo utilizo cualquier tipo de efecto, él va a llegar y abrirme un menú, en este caso como este. Aquí me está diciendo que va a ser un inglete interior. Por eso es que él genera como una textura hacia el fondo, ¿no? Podría tener un inglete interior, un relieve acolchado, que no cambia mucho, y un relieve del trazo, aunque este no hace mucha cuestión. Voy a trabajar con el inglete, pero exterior. Y después empiezo yo a ver cuáles son las opciones en técnica redondeada, cincel duro, que es un poco más rústico, por así decirlo, o un cincel blando. Vamos a darle en redondeado para que me vaya funcionando con esta cuestión. Aquí ya me permite ver cuál va a ser la profundidad en la que se va a notar ese efecto, por así decirlo, ¿no? Yo puedo tenerlo muy sutil o tenerlo muy marcado. En este caso vamos a ir jugando un poco con este factor, hasta tener algo que se alcance a notar suavemente. Puede tener una dirección que sea hacia arriba o hacia abajo, que se vea el efecto. Entonces, si se dan cuenta, le empieza a generar esto. Vamos a dejarlo hacia abajo, que me genere una mejor textura. Y este me funciona con el tamaño o la profundidad que va a tener ese pequeño efecto que le estamos generando. Voy a hacerlo con 5 por ahora para que se vea mucho mejor. Lo puedo suavizar o aquí si lo suavizo demasiado ya no se nota. Voy a suavizarlo como en 5 igual para poderlo ver. Todos estos elementos tienen que ver con el bisel y el relieve frente a la estructura que estoy manejando. Ya en la parte inferior yo empiezo a ver son elementos que tienen que ver con la sombra, que es la que en concreto me va a dar a mí la sensación de que de verdad yo tengo esta sombra, ¿no? Entonces aquí yo puedo modificar el ángulo de la sombra a lo que yo necesite. Entonces yo pruebo, voy probando, yo a veces soy como medio malo para saber cómo está mi sombra y cómo me funciona. Voy a dejar a cero, utilizar una luz global o no. Digamos que si es una luz global, me está dando luz por todos lados, si no, pues entonces solamente me está dando una parte. ¿Ya? Es como si esta luz viniera desde la parte superior, punto, de un solo lado. ¿Ya? Entonces, en este caso, miren que aquí me está indicando por qué lado viene la luz. Entonces, luego viene la luz como a tal parte, aunque aquí está mal. Hacia dónde me va a empezar a generar la sombra. Entonces, miren, la sombra está en esta parte inferior izquierda, entonces la sombra está en la parte inferior izquierda. Igual aquí yo le puedo decir esto porque necesito, es otra cosa.
Esto me ayuda a mí a separar un poco los elementos de la luz para verlo mucho mejor. Puedo tener diferentes tipos de contornos, muy plano, muy redondeado, invertido, etc. Estas son como configuraciones ya de cómo juegan y cómo funcionan las sombras para poder ver mi pin metálico, por así decirlo, más adelante. Entonces voy a dejar un poco esta roñosa para que no quede tan puro y se vea pues como un poco más dinámico. Lo podría yo suavizar para que quede mejor. Puedo generar diferentes tramas a esto, pero por el momento no lo voy a trabajar para poder ver esto. La opacidad que va a tener la sombra, no, nada de opacidad, no una opacidad completa, esto está como al 50. Vamos a dejarlo aquí. Ahora esta es la opacidad del resaltado. Y aquí sí está como la opacidad de la sombra. Ya, no sé, para verla más sutil o verla más cargada. Entre más cargada se vea, pues entonces efectivamente me va a dejar ver un poco más como ese efecto metálico, pues, por así decirlo. Vamos a configurar un poco aquí y ya. Entonces voy a decir un momento aquí de OK, ya, para poder ver un poco la dinámica con esta cuestión. Entonces el AI en concreto genera un primer enfrentamiento, por así decirlo, con el bisel. Ahora, ¿qué pasa cuando yo empiezo a generar cambios desde Illustrator a esta forma? Por ejemplo, que yo quisiera cambiar este borde en la parte de acá, ¿no? Solamente hice un cambio a un borde, lo guardo, y entonces lo bueno es que digamos que ese efecto que estaba en la parte de acá se aplica a ese borde. Si yo le doy Control Z, se alcanza a ver lo que hice. Lo bueno es que yo lo guardo, o sea, le di Control Z, fue directamente en Photoshop para ver qué era lo que estaba haciendo con esta cuestión. Voy a cambiarle aquí, lo voy a guardar de nuevo. Aquí ya lo aplicó. Y entonces acá voy a jugar un poco con la dinámica de la forma de todo esto. Voy a hacer un pequeño rectángulo sobre esta forma. Voy a enviarlo a la parte inferior efectivamente, pues recuerden que yo utilizo mucho los comandos. Entonces ahí cuando yo le digo que me envíe hacia abajo, estoy utilizando el comando Shift 9. Cuando yo le doy comando Shift 9, él envía hacia abajo. Si le doy comando Shift 0, lo envía hacia arriba. Comando Shift 9 abajo, comando Shift 0 arriba. Y si yo digo comando 9, bueno, aquí en este caso le digo comando 0, él va subiendo como por capas. Si tengo más elementos dentro de las capas, él va haciendo como esa cuestión. Vamos a montar esto un momentico en negro, como para ver una cuestión. Ahora voy a seleccionar este par de piezas, las voy a centrar y guardo. De pronto con ese negro las sombras no se van a notar muy bien, tendré que cambiarlo. Exacto, que las sombras no se me notan con el negro, efectivamente. Pero voy a jugar con otro color, digamos ya no sería como un negro, sino que puedo jugar como con un gris sutil. De acá, para ver qué pasa con las sombras. Y qué es lo que empieza a hacer Photoshop con todo esto, ¿no? Entonces miren lo que pasó. Lo que hizo Photoshop ahora en este caso fue aplicarlo, digamos, él ya no entiende esto como una pieza diferente de la otra, sino que él aplica ahora ese efecto es el de la parte exterior. ¿Ya? Por eso esta vaina no me va a funcionar para este ejercicio, pero lo voy a cortar con comando X. Voy a guardar aquí, pero lo voy a pegar acá, también como un objeto inteligente. Entonces voy a tratar de ubicarlo en el centro. Aquí yo puedo jugar con la forma de la capa, en este caso desde multiplicar, para poderla ubicar más o menos donde tendría que quedar ese fondo. Le doy Enter y efectivamente lo envío hacia la parte inferior y le quito, lo regreso a normal. Entonces ahí ya empezaría a ver un poco esta dinámica.
Entonces acá este objeto inteligente viene siendo el fondo. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer con ese fondo? Pues con ese fondo voy a aplicarle de nuevo otro bisel y relieve para poder generar pues como unas formas distintas. Entonces aquí voy a hacerlo como interior. No, necesito como un relieve invertido. Exacto. Entonces yo ya empiezo a ver como estas dinámicas. Las sombras y lo demás lo dejo completamente igual, pues para que él pueda empezar a funcionar como de esta forma. ¿Ya? Entonces ahí yo ya tendría dos capas distintas. Este, que es como el glifo base, y este, que es el del fondo. Yo le podría decir aquí de nuevo, mire que le di a ese objeto inteligente y él lo envió a la parte de acá. Por ejemplo, yo le digo, no, es que le va a cambiar el color a este tono verdoso claro, y él lo hace automáticamente. Entonces, de esta forma, digamos que Illustrator empieza a hacer cambios muy interesantes sobre la forma de los objetos. ¿Ya? Este es porque era una ilustración sencilla, bastante curiosa. Vamos a probar con una ilustración un poco más compleja. ¿Ya? Vamos a ver, por ejemplo, este elefante. Es una ilustración más compleja. Lo voy a copiar, comando C. ¿Ya? Y para no irme directamente como a Photoshop y hacer todas esas cosas desde allá, voy a hacerlo directamente desde aquí. ¿Ya? Lo voy a hacer directamente desde donde yo tenía este elemento. Voy a trabajarlo por capas. Aquí voy a darle como que hacer la letra A y aquí voy a decir que sea el elefante. Voy a quitarle la visual al momento de esto, lo bloqueo y aquí le digo pegar. ¿Ya? Entonces lo que hice fue pegar ese elefante. Pegué el elefante en esa capa, le digo guardar y ahora sí vamos a ver qué pasó con Photoshop. Entonces, mira, Photoshop entonces efectivamente a esa forma el elefante que yo tenía vino y le aplicó todos estos efectos que están aquí. Ahí está plano y ahí ya empieza a tener como los efectos del bisel que se le creó. ¿Ya? Entonces es bien, bien interesante ir como jugando con este tipo de cosas porque me permite a mí meterme un poco como en la dinámica de este asunto. Y también lo voy a hacer con este objeto inteligente de acá. Entonces este lo voy a centrar para que me quede ahí donde tiene que estar. A este muy rápidamente le voy a hacer como una dinámica dentro de su trazado, un desplazamiento en el trazado, en redondeado, para generar la textura exterior. Voy a decir OK, esto lo voy a fusionar. A ver. Y en esta parte de este objeto inteligente voy a pegar ese contorno que acabé de hacer. Tengo unos puntos. Estos de acá abajo no los quiero quitar. Estos de ahí sí. Y entonces esto vuelve y juega, queda centrado. ¿Ya? Voy a quitarlo de esta capa efectivamente porque tendría que hacerlo en una capa distinta para quitar la visual de la verde. Y lo guardo. Efectivamente como está en gris, entonces acá en Photoshop me va a generar todo un fondo gris que no es lo que yo quiero. Entonces lo que voy a hacer es colorearlo muy claro. ¿Ya? Voy a trabajarlo como a un 10% de gris. Guardo. Y efectivamente aquí él ya me genera como esa forma, con ese relieve, con ese tipo de elementos visuales que me permiten a mí generar como unos primeros acercamientos a lo que viene siendo como el mockup y todo esto. ¿Ya? Con este tipo de formas, con este tipo de técnicas y demás, pues yo puedo trabajar con la cantidad
gráficas o elementos que yo quiera. Voy a venir aquí al 2020 a utilizar como uno de los últimos que desarrollé. Aquí está como Tiger Color. Perfecto. Voy a utilizar este, porque digamos que de cierta manera este tigre que tengo acá pues ya tiene un borde y unas cuestiones con unos colores que son un poco más claros, que puede ser que me funcionen mejor en Illustrator. Copio este, vengo al primer objeto inteligente, voy a hacer una capa nueva, recuerden. Este lo voy a llamar tigre. Y pego esto que tenía acá, ¿no? Lo agrupo, lo voy a centrar. Siempre es como importantísimo tener todos los elementos centrados. Voy a cortar este que es como el contorno. Este tigre tiene una falla, pero bueno. Y vengo acá, ¿no? Al otro. Pego esta parte. Quito la visual de este. Y guardo. Entonces siempre que yo guardo, esas gráficas pasan de Illustrator a Photoshop automáticamente. ¿Bien? Digamos que con este de acá ya más o menos va cogiendo como un poco más de sentido, se ve como un poco mejor, aunque el relieve está como medio pailas. Entonces lo que yo puedo hacer directamente acá es volver a darle clic sobre el bisel. Y entonces cuando yo empiezo a hacer esos cambios, acá sí ya me funciona mucho mejor el dilete interior, usar el relieve no mucho, relieve acolchado, relieve del trazo, no. Entonces acá ya es como que el interior que me ayuda a generar como todas esas formas, todo esto, ¿no? Con cincel duro, cincel blando, no hay mucho cambio, redondeado, vamos a dejarlo con cincel duro. Y la profundidad de este cincelado para darle el relieve que estoy buscando, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo. Entonces acá ya estoy generando un hueco. Entonces de esa forma voy generando modificaciones en lo que quiero hacer. Saber el tamaño del cincelado, saber la profundidad que va a generar de ese cincel y qué tanto quiero que lo suavice. Entre más lo suavice, pues no va a notarse mucho la diferencia como de las sombras. Entonces, como que no, pues pierdo un poco el tiempo si lo suavizo demasiado. Y efectivamente, pues puedo volver a jugar de nuevo con las sombras para ver hacia qué lado lo ubico. ¿Ya? Hacia qué lado voy a ubicar la sombra del cincelado para que me ayude a mí a generar ese efecto ya de alto relieve y demás. Y de, es muchas partes que son de configuración, que ir como que explorando y experimentando, ir probando, hacer prueba y error para poder llegar y generar la gráfica que uno quiere de una forma pues como pulida y chévere. El es global, ¿no? Dímelo con esto normal. Pues ustedes ahí ya van dándose cuenta de cómo se generan esos volúmenes. Ahí va tomando un poco más de fuerza sobre ese pin, la opacidad de estas sombras, juntos con la trama. Esta opacidad tenemos que no vamos a manejar tanto y ahí diríamos que ya tengo yo un mejor efecto con esos relieves internos. ¿Qué pasó con el externo? Digamos que el externo que está acá tiene como un efecto que no me gusta mucho, lo vamos a cambiar. O de lleno, digamos, ya no juego con el efecto del pixel, sino que podría jugar un poco con un efecto de una sombra interior, ¿no? Vale, como que normal, a ver si la alcanzo a ver porque no la veo.
alcanzo a ver la sombra. A veces, como les digo, es hartísimo, para mí es hartísimo configurar estos elementos, porque miren, no me está funcionando. El resplandor, si estoy en la capa, o de pronto estoy en otra. Si estoy en la capa. Pero extraño que no me funcione como el efecto que quiero darle. Raro. Vamos a darle una sombra paralela normal. Ven que es raro porque no quiere cómo hacerlo. Ninguna de las cuestiones quiere mostrarme la sombra. En ningún ángulo tampoco. Ni en ningún color. Qué raro. A veces Photoshop se sale con unas que son pegadas. En el fondo. Vamos a ver. Ah, sí estaba desactivado la visual de la sombra. Bueno, la visual de los efectos. Por ese motivo no lo aplicaba y miren la barbaridad de efecto que tiene. Lo bueno es que esto no lo puede configurar. Vengo de nuevo acá. La opacidad de este asunto tendría que haberlo bajado un restísimo. La distancia, como está en 120 píxeles, entonces eso está generando una distancia horrible. Ok, aquí ya vamos viéndolo un poco mejor. Miren cómo está esa sombra horrible, porque la extensión la tenía súper extensa, al igual que el tamaño de la sombra. Ustedes recuerdan que la vez pasada trabajamos un poco con lo que eran las sombras desde Illustrator, ¿no? Que eran como un poco más complejas de trabajar. Extensión de la sombra, que es más bien corta. Y la distancia de la sombra no la quiero tan lejana en la forma. Ahora sí, voy a bajarle un poco la opacidad. Ahora sí la voy a pasar a multiplicar. Ese multiplicar me funciona para trabajarlo como en diferentes capas. Si yo tuviera una capa abajo de este elemento que ahora vamos a trabajar, me va a funcionar mucho mejor. ¿Ok? Multiplicar opacidad. Aquí, pues efectivamente ya va a empezar a jugar un poco con el ángulo de la sombra, ¿no? De ver de dónde le está dando el sol y hacia dónde se va a dar. Miren que en este caso el sol es como si estuviera en esta posición, viniendo por la parte superior derecha. Entonces la sombra se genera en la parte inferior izquierda. Si vamos un poco acá en en la imagen, entonces miren que la sombra viene a esta parte de acá. Si yo empiezo a modificar este asunto, entonces acá el sol viene en esta posición y la sombra se genera hacia esta posición. Pero para hacer este tigrecillo, vamos a hacer que la sombra esté hacia abajo, aquí. Y pues yo puedo ir seguir configurando un poco la distancia, el tamaño de la sombra, cómo se difumina. Pues puede ser un poco más difuminado para hacerlo como más limpio. La idea de los efectos como de las sombras y todo esto sean muy sutiles, ¿ya? Que no se vean tan marcados, que no se vean tan ficticios, sino que sean como mucho más suaves. Vamos a cambiar el color ahora, que sea un gris oscuro, y ya. Entonces miren que de esta forma yo empiezo a tener como unos elementos visuales bien interesantes. De este pin metálico, miren que me voy a robar una parte. La parte que me va a robar es esta del fondo. Entonces yo la tomo y arrastro este elemento como hacia acá y lo suelto. Y miren que aquí ya está. ¿Ya?
¿Por qué apareció aquí? Me está generando como esta cuestión, porque es que miren que la capa esta de fondo de madera quedó entre el fondo del pin y el glifo. Entonces yo la tomo y la arrastro hacia la parte inferior. Ahí, ¿qué fue lo que hizo? Pues entonces se fue hacia abajo. ¿Listo? Obviamente que aquí todavía en esta primera parte tenemos muchos problemas de iluminación, tenemos muchos problemas que digamos que acá eh, no se notan. Digamos, sale aquí. Aquí están los efectos de este, están los efectos de este, porque aquí tiene como una modificación en luces adicional que está acá. ¿Ya? Este es el diseño, esta es la cuestión, etcétera. Entonces acá efectivamente lo que no nos está ayudando mucho es este fondo de color. Entonces vamos a venir acá, ahí, y este fondo vamos a oscurecerlo un poco. Entre más oscuro esté, naranja, por ahí. Entre más oscuro sea, me va a ayudar a mí a generar esa textura o un mejor manejo de textura con el fondo. Ahí ya me pasé un poco. Veo como rosado a veces. Bueno, tengo que seguirle bajando. 5 y a 15. Y lo guardo. Digamos que esto me ayuda a mí a generar un poco más de una dinámica del pin. Miren que entonces aquí la sombra que tenía este elemento de acá es muy sutil. Ven que generas un cambio muy leve. Entonces esos son como los elementos dentro de la sombra que hay que tener como muy en cuenta. Las sombras, y eso era porque está en el factor de multiplicar. Si yo lo coloco en normal, la sombra va a empezar a notarse mucho más. ¿Ya? Entonces acá, ok. Aquí se nota un poco más la sombra. Pero vamos a hacer que se note más. Es mucho mejor trabajar la multiplicar, hace que las capas se fusionen mucho mejor. Vamos a aumentarle como al 100% de opacidad, una distancia mucho más grande, una extensión más grande, un tamaño de sombra más grande. Entonces aquí ya voy viendo cómo este efecto me ayuda a hacer como si esto estuviera sobre lo demás. ¿Ok? Voy a venir acá un momento, voy a seleccionar todos estos elementos visuales, les voy a trabajar en este color para ver algo dentro de las sombras de acá. Ajá. Y tener tantos colores no se estaba viendo bien. Vemos que aquí en este momento ya lo puedo ver un poco mejor. Digamos que todo este tipo de cosas que tienen que ver como con los efectos, las sombras y demás, son un proceso, ¿no? Ahora, se empezó a trabajar desde lo básico, con el relieve, que me ayuda a mí a como que generar estos efectos que puedo encontrar aquí, ¿no? Como si tuviera una ligera perforación, ¿verdad? Que también lo puedo ver en este de acá. Aunque como este tiene más colores, más modificaciones, me ayuda a generarlo mejor y que tiene un mejor manejo acá de lo que es el bisel, ya cincel duro, arriba, etcétera, etcétera, la cantidad de cosas, y también tiene una sombra paralela. Entonces, en este caso lo que estaba pasando es que este, que es el diseño, también debería tener una sombra o una iluminación o algo que me ayude a generarle una textura bien interesante. Vamos a hacer un pequeño experimento. Teniendo en cuenta lo que está dentro del objeto, ¿qué no lo puedo hacer? Miren que me paré sobre esta capa
Voy a quitar la visual o la de arriba. Miren que me aparece sobre esta capa, pero hice un asunto presionando la tecla Control o la letra Comando en Mac y me aparece sobre esta pieza. Cuando le hice eso, lo que pasó fue que Photoshop generó una máscara, ¿no? Una selección de lo que está ahí dentro. Entonces voy a venir aquí arriba sobre este elemento de acá y voy a ver cómo juego con lo que podría ser una pequeña iluminación. Aquí le voy a quitar la visual a esto. Voy a utilizar un pincel relativamente suavizado a los bordes con una gran extensión. Ya, exacto. Y entonces lo que voy a hacer con este pincel, miren que por ejemplo acá está con todo esto, voy a bajarle la opacidad por ahí a un 20% a este pincel. Recuerden que el sol viene desde la parte superior. Entonces es como si tuviera todas estas cuestiones de aquí así, etc. Entonces miren que solamente se está pintando donde la máscara lo está permitiendo. Entonces aquí voy a poner como el glifo base, acá el fondo, y esta capa que le llamo iluminación, puedo empezar a jugar acá de ver qué opciones me da para hacer esto, ¿no? Entonces, aclarar, trama, sobreponer color, entonces aquí lo que voy a tratar de ver es que es una luz suave o una luz fuerte. Entonces, si lo trabajo en luz suave, me va a ayudar una luz intensa, no lineal, focal, mezcla definida, superponer. Me gusta el superponer porque le cambia el color. ¿Vieron? Entonces eso me ayuda a generar una pequeña iluminación en la parte superior. Miren que es un cambio sutil. ¿Ya? Incluso si se me pasó un poco de ahí en el asunto, le puedo bajar un poco la opacidad para irlo modificando. Y así como hice una iluminación, voy a hacer una capa nueva. Miren que ahí toda está hecha la selección. Y voy a darle un poco de sombra. Entonces, si la luz viene de acá, la sombra está en la parte inferior. Y en este caso, pues voy a cambiar a un color negro con el mismo pincel que acabé de utilizar ahora. Digamos que hay. Y de acá sí ya puedo utilizar el multiplicar y jugar con la opacidad a menor escala. Incluso también con el de mezcla definida, superponer, darle un poco más de opacidad y ya estaría. Entonces miren que aquí empezamos nosotros ya a darle un poco más de forma a todo esto que se está generando. Ya quedó esta cuestión aquí súper divertida y vamos a ver qué voy a hacer ahora una cuestión súper curiosa. Y es que recuerden que yo trabajé diferentes capas. Entonces voy a hacerlo ahora con el elefante. Voy a poner aquí un momento esta cuestión. Voy a pegar aquí los ojos. ¿Por qué? Porque en concreto voy a decir que todo tenga este color. Y después quito los ojos. Ya. Guardo este elemento desde acá. Voy al otro objeto inteligente que tiene este color. Pero en este caso voy a habilitar esta capa. Voy a seleccionar el elefante y le digo que tenga este color y borro esto acá y lo guardo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Para qué hice esto? Pues esto lo hice para que el pin me modificara. Pero, ¿sí pillaron cuál fue mi error? ¿O no? Que la sombra y la iluminación se jodieron. ¿Por qué la sombra y la iluminación se jodieron? Pues porque efectivamente, bueno, la sombra y iluminación están con la silueta del tigre. Esta es la sombra y esta era mi iluminación. Como yo las tenía con el color, con la silueta del tigre, pues entonces mi sombra e iluminación ahora no funcionan con el glifo del elefante ni su fondo. Tendría que hacerlo de nuevo. Pero como ya tengo bien organizado cómo es que me funciona,
voy a pasar momento, bueno, mentiras, voy a hacer uno nuevo. Y entonces ya recuerdo, me paro en esta capa, que es la de fondo, presiono la tecla control o comando, doy clic, me selecciona la silueta, voy a parar acá y voy a decir Milu elefante. Recuerden que estoy utilizando una opción de capa de superponer. Me voy al pincel, pero cambio de negro a blanco y vuelvo y juega. Empiezo a pintar como en esta parte superior. Entonces, entre más blanco tenga, pues entonces más iluminación va a generarme. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? De no irse a exceder. Y después genero una capa nueva. Ya hacer sombra. Elefante. Cambio de pincel. Cambio de color del pincel. Me vengo a superponer y entonces este sí lo voy a trabajar como por aquí así suave. Para no irme a exceder demasiado. ¿Ven? Entonces generé una diferenciación entre los dos elementos. Voy a bajarle un poco más a esta iluminación y también lo voy a bajar un poquito como a este. Entonces, miren que de esta forma estoy generando elementos gráficos bien interesantes. ¿Ya? Eso va a tener ya unas características visuales que funcionan. La parte del elefante está muy enfocada. Entonces eso me genera a mí una diferencia visual que se marca demasiado. ¿Cómo lo puedo solucionar? O bueno, ¿cómo lo voy a solucionar? Voy a tomar todos estos elementos que están aquí organizados, los voy a agrupar en una carpeta que voy a llamar Mockup. Y ahora a esa carpeta que está aquí, yo le voy a decir que empiece a generar un filtro. Bueno, tengo que convertir primero toda esa carpeta para hacer para filtros inteligentes. ¿Qué es lo que va a hacer? Mira, él va a convertir esa carpeta en un objeto inteligente. ¿Ya? Cuando es un objeto inteligente, recuerden que yo le doy doble clic y él me envía de nuevo a un archivo original de Photoshop donde yo tengo todos los elementos que ya creé, que ya hice. ¿Ya? Entonces yo le quito esta sombra y lo guardo, entonces eso se actualiza en el otro, ¿no? Entonces listo. ¿Por qué lo hice así, de esta cuestión? Porque necesito darle a esta capa un efecto o un filtro de desenfoque. Entonces voy a utilizar el gaussiano podría ser, desenfoque de forma. Voy a utilizar el gaussiano, desenfoque gaussiano un poco. Entonces miren que ahí él ya, si yo previsualizo, miren que ahí está súper suave y aquí ya le empieza a desenfocar. Entonces yo puedo subir el nivel de desenfoque, no mucho, pues tampoco para que se vea todo perdido. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un 5 de desenfoque gaussiano. Miren que ya no se ve tan limpio y parece más como el factor de la madera. Entonces ya no se ve como tan esto y lo otro. Y para rematarlo, para que quede ya como que súper bien, miren que tengo otro filtro, voy a aplicarle otro filtro de ruido. Entonces voy a añadirle ruido. Entonces miren que ese filtro de ruido hace que genere unas pequeñas diferencias visuales en la forma. Entonces ya no se ve tan pulido, como tan montaje, pues, por así decirlo, sino que yo ya empiezo a tener una característica visual, obviamente, que juega sin exagerar. Para darle un poco de ruido y para que se acople mejor a la imagen que tengo abajo. Hagan un ruido de 4.
puedo jugar si es gaussiano o uniforme, si es monocromático o no. Aquí. Y entonces aquí de cierta manera pues ya puedo jugar yo con un mockup, un montaje visual que se vea mucho mejor dentro de lo que tengo, ¿no? Miren que aquí ya la sombra se me ve como rara. Voy a cerrar este que es el del otro pin, vengo acá. Entonces esa sombra que se me ve como rara es de esta sombra paralela de acá. Entonces puede ser que yo le baje un poco la opacidad. Por ejemplo, le digo ok, lo guarde, venga acá y se haya acoplado un poco mejor la sombra. Listo. Entonces, chicos, de esta forma nosotros podemos ver de qué manera se hacen desarrollo de mockups sencillos. Este es como uno de los mockups más básicos, porque es como hacer un mockup con relieves y vainas para darle la sensación de que es algo metálico a este objeto, ¿no? Entonces yo puedo seguir incluyendo muchos elementos más. Entonces aquí utilizamos varias cosas, le dimos unos filtros inteligentes para que no se viera tan limpio. Acá en el objeto inteligente que se creó, pues efectivamente dentro de todo este mockup, bueno, por ejemplo, puedo quitarle yo las sombras y las iluminaciones del elefante para volverlo a colocar con las sombras y iluminaciones del tigre, ¿no? Y para hacer eso, pues sencillamente me vengo a Illustrator, vengo acá, guardo esto, aunque puede ser que me lo haya tirado, les voy a confesar eso, a la hora que cambie a objeto inteligente. Vamos a ver. Ujú. Exactamente. ¿Por qué pasó esto? Es como si yo le hubiera dado otra ruta de enlace al archivo, pero eso lo voy a solucionar aquí re breve. Voy a cerrar todo esto que tengo acá, porque ya me estorba, por así decirlo. No, este no, porque estoy camellando. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues yo estaba trabajando en este archivo del mockup, pero después, como hice un cambio acá, pues tendría que solucionarlo aquí. Y lo voy a hacer en el glifo base. Le doy doble clic aquí, que ahora sí me envía a donde está este. Quito la visual del elefante y pongo la del tigre. Espero a que guarde. El aquí ya lo solucionó. Y vengo acá ahora y hago lo mismo con el fondo. Pongo la del tigre, quito la del elefante, guardo. El acá ya lo soluciona. Tengo mis sombras, mis vainas, etcétera. Le digo guardar y vuelvo acá. Entonces acá en vez de tener un elefante, ahora tengo el tigre. ¿Ya? Esto es como lo que les quería contar hoy, chicos, teniendo en cuenta de cómo funcionan las herramientas, en este caso, pues las herramientas como Illustrator y Photoshop en simultáneo. Como algo que yo hago en Illustrator se modifica y afecta a lo que tengo en Photoshop y viceversa, ¿no? Cómo puedo jugar yo con los efectos. Como les digo, para mí es mucho más práctico y mucho más entretenido los efectos desde Photoshop que los efectos trabajados en Illustrator. Vemos que los efectos en Illustrator se ven como un poco más fingidos, ¿no? En Photoshop se ven como más reales, mucho más dinámicos. Entonces es mucho más entretenido. Voy a pausar aquí un momento la grabación para poderla subir.